El INEI revela cifras del mercado laboral. El ingreso mensual de los peruanos ha caído a su nivel del 2013. Es decir, está en el peor nivel en 8 años, ya que se encuentra por debajo del de junio del 2013, según el último informe técnico del mercado laboral a nivel nacional del INEI. El INEI da cuenta que el ingreso promedio mensual alcanzado en el julio del 2020 cayó 15.6%. Estamos hablando de que ha caído en 243 soles en comparación al periodo del año anterior, ¿no? Es un problema. Es un problema, pero un problema social también bastante fuerte es la Porque reportada sube, por la... baja el ingreso, sube el egreso, obviamente por los costos. Sí, sin duda alguna, pero también otro problema reportado por la Defensoría del Pueblo es respecto al nivel, a la cifra de niñas y adolescentes reportadas como desaparecidas durante este año hasta julio último. Según la información proporcionada por la Defensoría del Pueblo, esta cifra asciende a 3.425 a julio último, de las cuales 2.182 son niñas y adolescentes y los 1.243 restantes corresponden a mujeres adultas. De este tema hablamos a continuación con Isabel Ortiz, comisionada de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo. Isabel, buenos días, bienvenida a Exitosa Perú. Buenos días, sí, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, como lo mencionabas, hay una suerte de preocupación especial por los casos de mujeres, niñas y adolescentes reportadas como desaparecidas, ¿no? Vamos a tener que respecto del año 2020 tenemos un aumento del 16%, ¿no? De enero a julio del año 2020 teníamos 2.965 notas de alerta publicadas por la policía respecto a este tipo de casos, ¿no? Claro, pero que no es la cifra real, porque hay otras denuncias, hay otros casos que no se alertan. Claro, efectivamente, vamos a tener que hay casos en los cuales no se efectúa la denuncia por desconocimiento. También cuando se trata de cuando la desaparición está vinculada con delitos como trata de personas, también muchas veces la familia por miedo a alguna represalia no efectúa la denuncia, ¿no? Vamos a tener que las cifras que brinda la Defensoría del Pueblo estar basada en las notas de alerta que publica la policía en el portal de personas desaparecidas. Ahora, Isabel, pero ¿cuáles son las causas, los factores que conllevan a este nivel de desaparición de niñas y adolescentes? ¿Por qué están desapareciendo? Vamos a tener que pueden haber múltiples factores sociales relacionados a la desaparición, ¿no? No obstante, nuestra principal preocupación desde la Defensoría del Pueblo es que se fortalezcan las acciones de búsqueda de las mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas, ¿no? Porque vamos a tener que su vida se encuentre en un riesgo diferenciado respecto a otro tipo de desaparición, pues la desaparición puede estar muy vinculada a una antesala de feminicidio. Estábamos tocando este tema el sábado y realmente yo me quedé asombrada con una información. Y es justamente por la falta de información que se tiene con respecto a qué pasa con las personas que son reportadas desaparecidas. Es decir, no tenemos una resolución de los casos, no sabemos cuántas de las desaparecidas han aparecido, en qué circunstancias, si fueron ultrajadas, si fueron secuestradas por otros motivos, si fueron secuestradas por alguien de la familia, si fue robo, si alguna de ellas fue víctima de feminicidio. ¿No tenemos esas cifras, esa estadística, esa información en algún sitio? Respecto de los casos de feminicidios, sí, nosotros desde la Defensoría del Pueblo también tenemos una base de datos respecto a los casos de feminicidios y hemos identificado que de 92 feminicidios consumados al mes de julio, 11 de las víctimas habían sido reportadas previamente como desaparecidas, ¿no? No obstante, respecto de los otros delitos no tenemos información respecto de su vinculación, pues no tenemos acceso o todavía la policía no ha publicado esta clase de información a partir del registro de personas desaparecidas. Es decir, si hubo 2.000 o 3.000 desaparecidas, 11 terminaron en un feminicidio y esa es la única cifra que se tiene de esas 2.000 o 3.000.
Efectivamente, nosotros tenemos esta cifra a partir de información de los casos de feminicidio. Nosotros cuando intervenimos en estos casos se solicita esta información a la policía. Isabel, esta cifra que se está comentando a raíz del reporte de la Defensoría del Pueblo refleja que ya sobrepasó la capacidad de acción de la Policía Nacional para poder buscar. Hay una división especial de personas desaparecidas, o básicamente una división de trata de personas. Pero esto ya superó ampliamente la capacidad de respuesta de la policía. Vamos a tener que en los casos de desaparición, si bien hay una división, esta división funciona en Lima, no es una división, no es una dirección para que pueda tener un alcance nacional. Vamos a tener que los casos de desaparición a nivel de provincias es atendida por en general, ¿no? Por comisarías y de PINCRIS, ¿no? Vamos a tener que aquí que es necesario que este personal esté adecuadamente capacitado para poder atender las denuncias y no caer en estas situaciones pues de justificación de la desaparición o el traslado de la responsabilidad de la víctima, ¿no? Que muchas veces se ha podido observar cuando los familiares o amistades de la víctima recurren a la policía para interponer la denuncia. Pero la desaparición, tras una desaparición de una persona, y estamos hablando en este caso de mujeres, de adolescentes y de niñas, porque son la mayor cantidad de casos que se ven en nuestro país. Aquí no estaríamos hablando que el Ministerio de la Mujer tendría que hacer un seguimiento de cada uno de estos casos para después tener la data de qué pasó. Desapareció tal niña, bueno, apareció después de 2 días porque se escapó de su casa porque está siendo maltratada en su casa. Bueno, desapareció tal adolescente, después hacer la data de que apareció o ha sido secuestrada por una red de prostitución en el norte del país, no sé. No deberíamos tener esa data para saber cómo afrontar el problema, y esto no lo debería de hacer el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Sí, efectivamente, una de las recomendaciones desde la Defensoría del Pueblo al Ministerio de la Mujer fue que pueda hacer seguimiento en cuanto a los casos. Y bien como mencionabas, hay casos que corresponden a un antecedente pues de violencia en el hogar, ¿no? No obstante, este tipo de casos también pueden ser coordinados, atendidos por el Centro de Emergencia Mujer. ¿Pero por qué no lo hace el Ministerio de la Mujer? Uno pensaría que eso se hace desde hace muchos años porque es lo lógico, es lo básico para poder enfrentar esta realidad. Vamos a tener que pues por la cantidad de desapariciones, hay una falta de capacidad de respuesta respecto de los SEMS, ¿no? Vamos a tener que los SEMS atienden cualquier forma de violencia contra la mujer, ¿no? Yo desde esa perspectiva es que el SEM no tendría pues la cantidad de personal disponible para hacer seguimiento a cada uno de estos casos, ¿no? Pero en aquellos que interviene, pues lo que se hace es en los casos pues de un antecedente de violencia en el hogar, en caso de adolescentes, se coordina con con los centros de salud mental para que pues puedan ser orientados los padres también, y también por otro lado se pueda juzgar este tipo de actos, ¿no? Isabel, los casos de trata de personas con fines de explotación laboral o explotación sexual están dentro de esta cifra de 3.425 personas en general y de 2.182 niñas. El caso de trata de personas, repito la pregunta, trata de personas para explotación sexual o explotación laboral, ¿forman parte de esta cifra de más de 2.000 niñas y adolescentes desaparecidas? Sí, efectivamente, la desaparición es una antesala para un caso de trata de personas. No obstante, al no tener información del registro de personas desaparecidas, porque la policía no lo ha brindado, desconocemos la cifra real de cuántas de estas niñas, adolescentes o mujeres adultas cayeron en esta clase de redes, ¿no? Ya, Isabel, te preguntaba algo que creo que no me respondiste en la intención de la interrogante. Si es que considera la Defensoría del Pueblo como institución que esta situación ya rebasó la capacidad de respuesta de la policía, pongamos, pues un ejemplo, va Isabel a la comisaría y pregunta por el tema de desaparición de la última semana y que la policía le diga, ¿sabe qué? Me van a perdonar, pero no tenemos suficientes efectivos para seguir buscando tantas niñas desaparecidas en este país. ¿Ha pasado una situación de ese tipo? Sí, ha pasado situaciones de este tipo por ejemplo, en la región de Tacna, en las cuales nos referían que no tenían suficientes efectivos policiales para realizar las acciones de búsqueda en un determinado momento, ¿no? Vamos a tener que, por otro lado, también corresponde pues este tipo de situaciones a una falta de capacitación del personal de la policía para la recepción de esta clase de denuncias. Claro, ¿y sensibilización?
Claro, vamos a tener que pues la desaparición, al poder ser atendida por las comisarías y las del PINCRIS, estas pues dependencias policiales tienen una alta rotación de personal. Entonces lo que sucede es que se capacita a los efectivos policiales, pero como son rotados constantemente, ¿no? Van a entrar nuevas personas que pues es necesario que esas también sean capacitadas no para tienen que no el se den ese conocimiento. tipo de situaciones en que se justifica la desaparición. Y al no tener conocimiento, probablemente se está aplicando mala norma vigente, como en el caso de la ley Brunito, que no tienes que esperar 24 horas para que puedas buscar una persona desaparecida, y más si se trata de una persona vulnerable. Claro, vamos a tener que no es necesario esperar 24 horas, que lo que corresponde, ¿no? Es que inmediatamente que tú tomes conocimiento de la desaparición, puedas colocar la denuncia, y esto es muy importante porque las 72 horas a partir de la desaparición son fundamentales para poder encontrar a la víctima con vida, ¿no? Claro, pero eso tendría que despertar todas las alertas, ¿no? Es decir, deberían sonar todas las alertas habidas y por haber en diferentes instituciones y ministerios cada vez que se pronuncia o se teclea la palabra desaparición en nuestro país, porque es una situación que puede estar vinculada con diferentes tipos de violencia y de delitos. Así es. Sí, efectivamente, nosotros desde la Defensoría del Pueblo hemos alertado al Ministerio de la Mujer y también al Ministerio del Interior, ¿no? Respecto a estas falencias todavía en la atención de este tipo de casos, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, que respecto al Ministerio del Interior advertimos que el sistema de búsqueda de personas desaparecidas hay muchos aspectos que se deben fortalecer, ¿no? Vamos a tener que muchas notas de alerta que se publican no tienen la fotografía, entonces, de la víctima. Entonces, al no tener la fotografía de la víctima, esta nota de alerta no cumple con su función de informar a la ciudadanía que esta persona se encuentra en una situación de riesgo, ¿no? Claro, incluso por ejemplo, también no hay un acceso directo a notas de alerta de meses anteriores. Exactamente, eso es lo que quiero apuntalar, Isabel, que un poco siguiendo el hilo de lo que plantea Giovanna, que acceder a la información de personas desaparecidas es ciertamente tediosa, porque la única forma de saber quién es una persona desaparecida, saber si la están buscando, es ingresar a la página desaparecidosenperú.policía.gov.pe. Cuando cada ministerio, cada institución pública en el país podría masificar esta información para que se pueda buscar e identificar la ubicación de las personas desaparecidas, más si son niños o niñas adolescentes. Claro, hay una obligación de poder, de las instituciones del Estado, de poder difundir esto y apoyar en la búsqueda de estas personas desaparecidas, ¿no? Vamos a tener que difundiendo las notas de alerta, las alertas de emergencia, ¿no? De aquellas personas que han sido, de las cuales se ha denunciado su desaparición. Bien, Isabel, muchísimas gracias por la comunicación telefónica. Señora Isabel Ortiz, comisionada de la Juntía para Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, conversando sobre este lamentable y preocupante hecho.